Bueno, continuamos con este estudio de la gran pregunta. En la clase anterior o en el estudio anterior nos habíamos quedado en que el Señor Jesús con sus discípulos les hizo una pregunta de que qué sabían ellos que la gente creía que Él era. Pero a la vez les dijo a ellos también personalmente: ¿y vosotros quién decís que soy? Y en la clase anterior habíamos visto que hubo un gran ejemplo en Juan 9 de alguien que nació ciego y que tuvo una experiencia inamovible. Y nadie podía quitarle aquello que él experimentó del Señor Jesucristo. Aun cuando los sacerdotes vinieron y le dijeron cualquier cosa, él no se movió de aquello que tenía como firme en su corazón y en su fe. Eso es lo que vamos a querer estudiar en todo este tiempo, y cómo vamos a tener esta experiencia inamovible dentro de cada uno de nosotros, para que cuando venga cualquier corriente, cualquier cosa que quiera sacarnos de lo que nosotros creemos, pues tengamos un cimiento firme, un cimiento bien firme, como el Señor Dios mismo nos acaba de decir. Además de esto, tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento de hay gente que tiene este cimiento inamovible, que nadie le puede mover, de su fe, de su creencia en Dios, de su creencia en el Salvador. Y un gran ejemplo tenemos en Daniel. Sus amigos Ananías, Misael y Azarías, que es uno de los ejemplos más vívidos que podemos ver. En Daniel 3:17, de he aquí nuestro Dios a quien servimos, dicen los tres muchachos, cuando Nabucodonosor hace una estatua y dice que todos tienen que postrarse ante esa estatua, y si no, van a echarle en un horno de fuego. Entonces los muchachos le dicen al rey Nabucodonosor: he aquí nuestro Dios a quien servimos. Ellos saben que es un Dios, y ellos saben que le están sirviendo a ese Dios que les sacó de Egipto, aunque ellos no le experimentaron. Están viviendo mucho tiempo después de que salieron de Egipto, pero ellos saben de quién se trata y quién es Él. Además de todo esto, ellos están viviendo ahorita en cautividad. Fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia cautivos, y no solamente eso, sino que son tenidos como esclavos, pero también son eunucos porque tenían que estar al servicio del rey. Así que mire todo ese montón de cosas que está pasando con estos muchachos, con Daniel, con Ananías, Misael, con Azarías, pero sin embargo ellos todavía tienen algo ahí adentro, a un fundamento tan inamovible, que no importa lo que les esté sucediendo, no importa lo que va a venir, ellos saben a quién han servido y quién es Dios, y de eso no se van a mover. Entonces ahorita se encuentran en este dilema de que van a ser echados a la urna de fuego y azufre. Entonces ellos dicen: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, y aquí parecería que es como una falta de fe. ¿Cómo es posible que estos muchachos digan: Dios me puede salvar, pero bueno, tal vez no nos puede salvar, o es una falta de fe? Pero no, aquí ellos saben algo que está muy dentro de su ser, algo que está arraigado, y no es una falta de fe, sino que saben que es un Dios soberano al quien sirven. Por eso mismo dice: servimos. Ellos son esclavos y el Señor Dios es el dueño, el rey, el que hace las cosas. Entonces ellos dicen: mire, muy bien, el Señor ha permitido aún que nos traigan de esclavos, el Señor ha permitido aún que seamos eunucos delante de usted, el Señor ha permitido que seamos desterrados, no estamos en nuestra tierra, estamos en otro lugar. Y ahora usted nos dice que nos va a echar en el agua de fuego. Digo, en el horno de fuego, perdón. Bueno, de pronto puede echarnos, dice él, pero aquel Dios todopoderoso, Él nos va a salvar, Él nos va a librar. Y si no nos salvara, y si no nos librara, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa es la convicción que cada uno de nosotros debe llegar a tener en este estudio. Ahora volvamos a Jesús y volvamos a su pregunta, y desde aquí vamos a empezar algo muy especial y muy espectacular. Entonces el Señor le dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y luego de esto, en el mismo Lucas 20, el Señor, Pedro, le va a responder a esta gran pregunta que el Señor Jesús dice. Entonces Pedro dice: tú eres el Cristo de Dios. Y esta palabra Cristo es la misma palabra que Mesías, o que ungido. Entonces Pedro lo que le está diciendo a Jesús es: mira, todo el mundo cree un montón de cosas, Juan, Elías, alguien que ha resucitado, cualquier cosa, pero yo, Pedro, yo creo que tú eres el enviado de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios, y eso estoy más que seguro. Pero en el Evangelio de Mateo, ni en de Lucas, ni en el de Marcos, ni nada, hay algo que el Señor Jesús le dice a Pedro, sino solamente en el de Mateo. Y en Mateo 16:17 dice: entonces le respondió Jesús. Después que Pedro le dice esto, Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Y esta cosa que Pedro acaba de decirle al Señor Jesús como respuesta, ¿a quién soy yo?, no solamente nació dentro de él porque él era una persona así, muy sanguínea, solo decía las cosas, sino que el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, mira, lo que acabas de decir ahorita, es porque mi Padre te lo reveló. Así que la revelación acerca de Jesucristo y quién es Jesucristo, únicamente lo sabe el Padre. Y el Padre va a dar esa revelación a las personas que Él quiere. Porque miren, habían 12 discípulos, pero sin embargo esta revelación fue a Pedro. Y el Dios Todopoderoso va a revelar quién es Jesucristo y todo lo que cada uno de nosotros debemos saber. Dios lo va a revelar porque a Él, al Padre, le place revelarlo. ¿Ok? Empezamos la primera revelación porque vamos a ver toda esta historia de Jesucristo y vamos a empezar en su nacimiento. Pero vamos a tener este estudio de Jesucristo a través de la versión del lenguaje actual, que es una de las versiones más allegadas a los manuscritos de autoridad. Empezamos. Dice así, Lucas 1:26, cuando Isabel ya tenía 6 meses de embarazo, Dios mandó al ángel Gabriel, y no se olviden que Dios es el que revela. Ahora Dios es el que está mandando a Gabriel para revelar a una chica ya en Nazaret, un pueblo en la región de Galilea. El ángel llevaba un mensaje para una joven, dice. Ahora, como digo, esta es traducción del lenguaje actual. Si ustedes miran otras versiones, no va a decir joven, sino va a decir virgen. Y aquí va a haber un pequeño roce entre muchas personas que estudian las escrituras, porque ellos van a decir que no es virgen, o no concibió a Jesucristo como una virgen, porque el manuscrito de autoridad no dice que era virgen, sino dice que era joven nada más. Cuando nosotros pensamos en virginidad es porque una persona que no ha tenido relación alguna, por eso dicen virgen. Pero cuando leemos la palabra joven, no necesariamente tiene que ser una persona que no haya tenido una relación, sino es una persona de edad joven. Puede haber tenido relación, no puede haber tenido relación, no importa. Porque esta palabra debería haberse traducido de esta manera, una joven, como aquí está traducido en Lucas, en la traducción del lenguaje actual. Entonces el 27 dice, el ángel llevaba un mensaje para una joven llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con José, quien era descendiente del rey David. Ahora, aquí lo que nos va a mostrar las escrituras es que hay un descendiente de David, porque se tiene que cumplir muchas cosas en cuanto al Mesías o en cuanto al ungido que tiene que venir a Israel. Entonces aquí la palabra del Señor, a través de lo que el ángel está diciendo a María, también a nosotros en las escrituras nos está diciendo que esta joven está comprometida, no está casada, solo está comprometida con alguien que se llama José. Pero este José es descendiente del rey David y ahí se va a cumplir algo que el Mesías tiene que cumplir. Entonces el 28 dice, el ángel entró a donde estaba María, la saludó y la dijo, Dios te ha bendecido de manera especial, el Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba, ¿qué significaba eso? El 30, entonces el ángel le dijo, no tengas miedo María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. ¿Cuál va a ser este gran privilegio? 31, vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Ese niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey como hizo con su antepasado David, gobernará a la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. Entonces yo me pongo a pensar que María de pronto tuvo ahí en su cabecita aún la historia de Abraham en el Génesis, cuando el Señor Dios le dice a Abraham, vas a tener descendencia. Pero Abraham y Sara eran muy viejitos, entonces Abraham le dice, bueno, yo tengo aquí mi esclavo, él va a ser como mi descendiente. Y Dios le dice, no, Abraham, un hijo tuyo, de ti va a nacer. Entonces Dios está hablando con Abraham y le está diciendo, vas a tener un hijo, pero ¿con quién vas a tener un hijo? Con tu esposa Sara, pero ya está viejita, no importa que esté viejita, porque Dios lo ha dicho así. Entonces me supongo que María, al escuchar al ángel, dice, bueno, yo soy joven, estoy comprometido con José, José es del linaje de David, así que lo que el ángel me está diciendo, o sea, no es nada fuera de lo normal. Me voy a casar con él, voy a tener un hijo y el ángel me dice que el hijo que voy a tener será llamado Hijo del Dios Altísimo. Está bien, ¿por qué? Porque es descendiente del rey David y como José, que estoy comprometida con él, si me caso con él, entonces va a ser descendiente de David también. Entonces, por ahí no hay ningún detalle sobrenatural. Entonces, me supongo que María le escucha al ángel y dice, está bien, entonces voy a tener un privilegio de tener un bebé, soy joven todavía, puedo hacerlo, estoy comprometida, puedo, y el hijo que voy a tener, ese sí va a ser el privilegio, porque
porque el hijo que voy a tener va a ser entregado a Dios, como fue Samuel, por ejemplo. Y no ha pasado nada. Pero cuando seguimos la lectura vamos a ver lo que va a suceder y esto gran cosa increíble que el ángel le va a decir. Entonces María le preguntó al ángel, ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? Y el ángel le contestó, el Espíritu Santo se acercará a ti, el Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí ya cambia el panorama, ya no es solamente una joven que está comprometida, cuando se casen, van a tener relaciones, van a tener un hijo. Sino que ahora el ángel le dice, no, ahorita, cuando no estás casada, ahorita que estás comprometida, vas a tener un hijo. Y ella, ¿cómo es el asunto? No entiendo, ¿cómo voy a tener un hijo? Entonces el ángel le dice, el Espíritu Santo se acercará a ti. El Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por ende que vas a quedar embarazada sin tener unión con nadie, sino que tu pancita va a empezar a crecer. De la nada, tu pancita va a empezar a crecer. Y el ángel aún le dice algo que está pasando ahí en su contorno a María, que es más o menos como un ejemplo de lo que le acabo de decir con Abraham y Sara, porque el ángel le dice, mira, tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya 6 meses que está embarazada. Y el ángel termina con esta frase a María, esto demuestra que para Dios todo es posible. O sea, no hay nada imposible. Ahí hay 2 viejitos y 2 viejitos van a tener un hijo de los 2 porque se unieron los 2 siendo viejitos y van a tener un hijo. Ahora tú, que eres joven, estás comprometida, pero no se van a unir, sino que en ti va a empezar a crecer la pancita. ¿Por qué? ¿Por qué va a suceder esto? Porque Dios todo lo puede. Y entonces María, cuando escucha todo esto, dice, yo soy la esclava del Señor, que suceda tal como me lo has dicho. Y el ángel se fue. Ahora, otro evento especial, José, porque no solamente es con María, sino con José también lo que va a suceder. En el libro de Mateo nos va a decir qué es lo que pasó con José, porque ni en Marcos ni en Lucas nos lo dicen, ni en Juan tampoco, pero en Mateo sí. Así fue como nació Jesús el Mesías. Una joven llamada María estaba comprometida, y miren que aquí también dice una joven en Mateo, tal como lo habíamos visto en Lucas, porque la traducción no traduce así. Una joven llamada María estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos se supo que ella estaba embarazada. Y aquí todo lo que acabamos de decir acerca de Lucas, ella no se había casado todavía con él, pero sin embargo su barriguita empezó a crecer. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Y aquí hay algo muy importante. El Señor Dios no solamente mira al matrimonio como un acto o un pacto delante de Dios que no puede ser quebrantado, sino el Señor Dios mira desde el compromiso, desde cuando 2 muchachos se miran, y se comprometen sin haberse casado todavía, pero desde ese momento en los cuales los 2 se comprometen, ¿quieres ser mi novia o quieres ser mi novio? Y cualquiera de los 2, bueno, y se comprometen. Desde ese momento el Señor Dios mira como que fuera matrimonio ya, desde ese compromiso, sin que tengan una relación, sin que hayan hecho nada. Pero ese compromiso de noviazgo hace que delante del Señor o en la cultura judía se vea como un matrimonio. Es por eso que José dice, wow, empezó a crecer la barriguita de María y no hemos hecho nada, solamente somos comprometidos, no nos hemos casado todavía. Pero como en nuestra tradición, si es que alguien, aun cuando está comprometido, tuvo relaciones con otro, debe ser apedreada, porque es considerada como adulterio. Entonces José, como es un hombre justo, un hombre bueno, dice, yo simplemente voy a desaparecer y para que no hagan nada con María. Y si María no quiere casarse conmigo, pues que se case con el que tuvo relación. Entonces José está pensando de esta manera. Cuando él está pensando de esta manera, dice, mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo, José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Y ahora no solo María es la que tiene una experiencia tremenda cuando el ángel viene y le dice lo que va a suceder, sino también ahora tiene una experiencia igual José, el que va a ser esposo de María. Pero no se van a unir entre los 2, porque el ángel le dice tanto a María como a José, que lo que van a hacer en ella no va a ser que nadie va a intervenir, sino que simplemente su barriguita va a empezar a crecer, porque para Dios no es nada imposible. Y su barriguita va a empezar a crecer y punto. Ahora miren, Lucas 1:32 dice, Dios lo hará rey como hizo con su antepasado David. Y habíamos visto que el antepasado de David es José, el esposo de María. Entonces,
si vemos más o menos una relación aquí con Génesis, con Abraham, con lo que les había dicho, si el ángel fue mandado por Dios, el ángel tuvo que haber ido primerito con José y no con María. Entonces el ángel debió haber bajado con José y haberle dicho, mira, María va a pasar todo esto, así que ojo con la jugada, porque el niño que va a nacer va a ser llamado hijo de Dios, tú no vas a intervenir y todo el resto de cosas. Y luego debió haber seguido con María y a María le había dicho, mira, esto va a suceder contigo, ya hablamos con José, como van a ser esposos, él es la cabeza tuya, entonces él tiene que saber las cosas y esto es lo que va a suceder. Pero no fue así, sino que el ángel primero fue con María y luego fue con José. Pero ¿por qué se dio esto? No se olviden que el que va a nacer va a ser antepasado de David. Y aquí, tanto en Lucas como en Mateo, nos dice que el antepasado de David es José, pero no nos dice nada acerca de María. Pero sin embargo, el Señor Dios le dice al ángel que vaya y hable primerito con María. ¿Por qué sucede esto? Pues tenemos que irnos hasta el Génesis, porque ahí el Señor Dios nos dio una profecía. Y miren que en Génesis 3:14, cuando pasa todo esto de Adán y Eva, que comieron el árbol de la fruta del árbol que el Señor Dios dijo que no comieran, entonces el Señor Dios primerito va con aquel que les tentó, con la serpiente, porque está irado con aquel que les tentó. ¿Por qué hizo eso? Entonces el Señor Dios va y habla con esa serpiente, y entonces el Señor Dios le dice a la serpiente, por esto que has hecho, maldita seas, más que todo animal doméstico, más que todo animal salvaje. Mientras tengas vida te arrastrarás sobre tu vientre y comerás del polvo de la tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Ahora mira, ni siquiera el Señor Dios, cuando está hablando con el diablo, con la serpiente que es el diablo, Él no le dice, va a haber una enemistad entre tú y Adán, o entre tú y el hombre. No, el Señor Dios le dice, va a haber una enemistad entre tú y la mujer, porque a la que tentó el diablo es a la mujer, no al hombre, sino a la mujer. Y el Señor Dios dice ahora, como profecía, ni bien empieza la creación, el Señor ya dio la profecía y el Señor Dios le dice, ahora va a haber una enemistad entre tú y la mujer. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Así que el Señor ya había hablado aquí que la descendencia de una mujer, no de un varón, sino de una mujer, iba a aplastar la cabeza a la descendencia de el diablo, de la serpiente. Y nosotros vamos a ver en los últimos tiempos, o si ustedes siguieron el estudio de Apocalipsis que acabamos de tener, vamos a ver que al final el anticristo como hijo del diablo va a ser muerto por Jesús, el hijo de la mujer, el hijo de la mujer. Así que por eso pienso yo que el Señor Dios manda al ángel para que hable con María, porque ella va a ser la actora principal en el asunto. Ahora se va a dar un pequeño dilema en esta situación, porque según Mateo 1:1 dice que Jesús era descendiente de David y de Abraham, y esta es la lista de todas sus familias que vinieron antes de él. El libro de Mateo 1:1 nos va a dar una genealogía, y que como empieza el libro de Mateo, dice que Jesús va a ser descendiente de David, pero cuando vemos toda la genealogía en Mateo 1:16 dice que José, el esposo de María, la madre de Jesús, conocido como el Mesías. Entonces, la genealogía no va a venir directo a David de Jesús, sino que tiene que pasar por todos los antepasados de Jesús. Y entre todos los antepasados de Jesús se va a poner a José, según aquí el libro de Mateo 1:16, se le pone a José. Pero si nosotros tratamos de ver algo lógico en esto, no vamos a encontrar ninguna cosa lógica, porque Jesús no va a ser descendiente de José. José no va a tener relaciones con María y van a ser Jesús. El ángel le dice, eso no va a suceder, porque antes de que tú te cases ya tu pancita va a crecer, le dice a María. Entonces, José no tiene nada que ver ahí. No podemos decir Jesús es descendiente de José, porque Jesús no tiene nada que ver con José. Pero sin embargo el libro de Mateo dice así, que José es el esposo de María, y María como es la madre de Jesús, entonces Jesús pasa a ser un descendiente de David por José, que es como el padre adoptivo, pero lógicamente no da el asunto. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver también, hay dos genealogías, tanto en Mateo como en Lucas, y que son genealogías súper diferentes, muy diferentes. Si usted lee la de Mateo y lee la de Lucas, son muy diferentes. Ahora, las dos vienen de David, pero por diferente hijo, porque el uno va a venir por Salomón y el otro va a venir por Natán. Pero son muy diferentes y los dos van a llegar al mismo José, Entonces uno se queda así como, ¿y ahora qué puede suceder? Ahora, si es que esto tiene que cuadrar con Génesis 3:14 que acabamos de ver, porque el Señor Dios le dice a la serpiente que es un descendiente de la mujer,
el que va a venir y va a ser llamado Hijo de Dios y le va a aplastar la cabeza, entonces debería desaparecer José de esa descendencia, debería ser María en esa descendencia. Entonces sí cuadraría, porque todos los antepasados llegarían hasta María y María vendría a Jesús, porque Jesús nace de María, entonces está bien el asunto. José no tiene nada que ver, no hace nada en esta historia, pero María sí, porque María es la actora principal. Pero en todo caso no cuadraría, ninguna de las dos tendencias cuadraría. Pero hay muchas personas que empezaron a escudriñar aquello durante mucho tiempo atrás. Hay un video que les voy a recomendar ver, después les daré su título, pero en este video muestran que en todo este tiempo se ha venido escudriñando y viendo, y como ahora el Señor Dios también ha permitido que aparezcan nuevos descubrimientos, nuevos manuscritos, nuevos tratados, nuevas cosas en la arqueología. Pues miren, las personas pensaban, estos investigadores, hay dos investigadores judíos, que pensaban que el asunto no cuadraba en las genealogías, como acabamos de ver, y entonces tiene que haber algún error en el asunto de traducciones o en algo. Y entonces ellos empezaron a ver manuscritos y resulta que en los tiempos de Jesús se hablaba el hebreo, pero se hablaba el hebreo en las sinagogas o en los momentos religiosos. El hebreo nunca desapareció. Pero en el común y silvestre de la vida normal, en esos días en Israel, se hablaba arameo. El hebreo quedó como una segunda lengua, nada más para el aspecto religioso, pero más bien se hablaba arameo. Entonces, estos señores, al tratar de ver qué pasó, por qué en el griego, porque el Nuevo Testamento es escrito en griego, y las escrituras en griego han llegado, y de las escrituras en griego se han traducido a los diferentes idiomas. Entonces ellos empezaron a investigar qué fue lo que pasó, por qué en griego dice esto, si se hablaba en arameo, y además se sabía que eran personas que debían saber hebreo, porque eran judíos, iban a las sinagogas y todo lo demás. Entonces encontraron manuscritos. Primero aparecieron manuscritos en arameo, del libro de Mateo. Y en el libro de Mateo, en el arameo, la palabra que fue traducida como esposo no debió haber sido traducida como esposo, sino más bien debió haber sido traducida como varón, como hombre, nada más. Simplemente la palabra en arameo, que debió haberse traducido al griego, significaba hombre. Y de esa palabra debió haberse traducido a las lenguas, español o inglés, lo que sea. Y al español debió haberse traducido como hombre, y no como esposo, sino solamente como hombre. Bueno, en todo caso, estas personas empezaron a averiguar y a ver más manuscritos y de pronto aparecieron en las universidades. Una universidad en Inglaterra y otra universidad en los Estados Unidos tenían unas copias de un manuscrito de Mateo en hebreo. En hebreo. Y estas copias de manuscritos de Mateo en hebreo, da la casualidad que Mateo 1.16, aunque estas copias de los manuscritos no tienen título de capítulos ni versículos, sino que es toda una lectura, pero en este lapso, en Mateo en hebreo dice que José era el papá, no era el esposo, sino el papá de María. Si es que nosotros damos luz a esto que acaban de encontrar en cuanto al Mateo hebreo, entonces cuadraría todo. Y en Mateo 1.16 ya no diría José el esposo de María, sino que diría, conforme el Mateo hebreo, diría que José es el papá de María. Y entonces las genealogías se cumplirían, porque María tendría a su papá, luego vendría María y luego vendría Jesús, que ahí sí se cumple. Y sabemos que María también, por ende, porque esta genealogía de Mateo nos está diciendo que viene desde la descendencia de David, sabíamos que María también es descendiente de David. Y la genealogía de Lucas hablaría de José, porque así dice explícitamente, estas son las descendencias de José. Entonces Lucas hablaría de José, que vendría desde el linaje de David por el orden de Natán, y hablaría Mateo de la descendencia de Jesús, que viene de David, pero a través de María. Entonces, gracias a este hallazgo del Mateo hebreo, ahora sabemos que José, en el Mateo, era el papá de María, y mientras que en Lucas, José sí es esposo de María. Y ahí cuadra el asunto de las genealogías, y ahora sabemos que este Jesús, que nació de María de una obra milagrosa de parte del Señor Dios, este Jesús, hijo de María, viene de la descendencia de David,
y ahora les está preguntando a sus discípulos, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y nosotros ahora sabemos que Él es Jesús, el Hijo de Dios, que nació de María y que viene de descendencia del rey David. Nos veremos en una próxima oportunidad. Dios me los bendiga.